costo de recupero está por debajo del invertido en el municipio tiene que tener valor, pero también tiene que ver con ese reclamo de decir, miren, no pueden cobrar lo mismo porque en realidad la plusvalía no es la misma que si fuese una obra sobre el privado. Digamos que es algo salmónico, pero de todas maneras, si que lo analice conceptualmente, le cobremos un peso, va a decir, no, miren, si quieren cobrar un peso, yo puedo interpretar que no es una contribución de mejora, no es un mejor lugar, sino simplemente una red. Bueno, pero ¿de qué porcentaje? Hoy debe haber, yo calculo que ya será unos 15 a 20 porcentajes. Como mucho. Sí, mucho. Pasa que esto es una cuestión, es decir, el donado todavía es chiquito, es decir, hoy voy a abrir el medio de decir, che, reclamamos de que se atendió o no se atendió otro, y a nosotros nos llegó inclusive algunas modalidades de quejas donde las 15 notas eran iguales. Entonces, se perdió uno, corrió la bolilla, y ya enseguida trabajaron por todos, y todos presentaban la misma. Entonces, vos me decís, ¿podemos tener 15 a 20? Sí, hay que analizar, entender quién es. Porque obviamente, a cualquiera que esto es como la multa de rodar. Es decir, si te dan la opción de no presentar, che, mirá, tiene una carta de documento, modelo de carta, por la duda mando. Bueno, esto más o menos es algo parecido. Si alguien le da la chance de no pagar, seguramente se va a presentar en la unidad. Esto hay que dejarlo establecido. Esto va a tener para muchos años por ahí en algún momento se van a modificar algunas cositas, pero ya tiene que quedar como en la cultura de la ciudad que para tal cosa hay que pagar tal dinero. Si no, la realidad es que no se van a desarrollar. No hay forma, y eso también tenemos que sincerarnos, y creo que no hay perspectiva en entender que si esto no cambia abruptamente los regímenes de coparticipación, no hay forma en entender que los municipios tengan capacidad propia para hacer obras públicas. No, eso. Venga quien venga, el tema administrativo de esto, mientras no haya recursos, vamos a tener que generar nosotros. Por eso este tema es fundamental para nuestro desarrollo, porque si no vamos a estar siempre pidiéndole a la provincia, captando alguna de esas cosas y no. Yo comparto con ustedes, debería dar mucha más importancia, no solamente en términos operativos, sino también después a nivel ejecutivo, de qué manera encarar la estrategia para encarar una obra. Yo inclusive hasta sugería decir, nosotros tenemos hoy un fondo, ¿sí? Esta es una opinión personal, no la discutimos con el ejecutivo. Yo destinaría parte de los fondos, no sé qué si lo mencioné el otro día, a hacer un sistema mixto en nivel empedrado con plantistas. Hay muchos lugares donde en una calle hay algunos que quieren y otros no quieren. Ahora, si nosotros consiguiéramos aportar el 50%, y aquí los plantistas aportan el 50%, primero que nos hablamos del 50% del medio plata, ¿sí? Y tenemos, en una cuadra de 12, tenemos 6 personas que están pagando la obra y que entienden de que para tener una obra también la están pagando. ¿Sí? Esto es un círculo que va transmitiendo. Y ahora amigo diciendo, mira, nosotros lo pagamos. Nosotros lo pagamos por forma propia o el municipio no cobra después. Pero ya tenés 6 que automáticamente asumieron de alguna manera la idea de que para tener ese componente, para tener ese empedrado, tienen que pagar. Y esto es un poco también cultural. Aparte de ahí con eso que mencionó el administrador, que es el propio vecino, que va a querer que su empedrado sea de lo mejor. Entonces tenés un órgano administrador que está in situ ahí en la situación. Pero aparte es una cuestión estratégica, que hay algo más importante todavía. Nosotros hoy, por cada 100 pesos que invertimos, ¿sí? Nosotros hoy, en promedio, ¿qué pasa? Tenemos un descuento por zona, ¿sí? No la antigüedad, porque la antigüedad se aplica a las obras viejas, pero hoy la obra nueva que nosotros hagamos, de ese 100%, hay una pérdida del 30%, que en promedio es el 15%. ¿Sí? O sea, significa que ya perdés el 15% del valor de esos 100 que vos invertís. Además de eso, le vas a dar la posibilidad de que pues, lo pague de contado por el 40%. ¿Sí? Con lo cual, te paga de contado, que la plata que vos te haces hoy, sobre ese 85 le tenés que volver a sacar un 40%, le sacas 34. ¿Sí? O sea, te está quedando prácticamente 51. ¿Qué tal? Estábamos en la previa. Todavía no empezó a hablar.
el 51% de lo que se invirtió. ¿Sí? En el mejor de los casos. ¿Eso qué implicaría? Si hoy decimos que el municipio va a ser empedrado, ¿sí? Va a ser empedrado y va a recuperar el 100%, que es inviable, ¿sí? Pero si yo recuperara el 100% del empedrado de una cuadra, por cada 100 pesos que invierto, cobro 51, por la ordenanza, por lo distinto descuento que hay. Entonces, técnicamente, a nosotros, nosotros tranquilamente podríamos cubrir el 50% del costo de esa obra, es decir, el 50% de los vecinos quieren, el 50% no quieren, y lo que hacemos es decir, nos sale exactamente la misma plata. Claro. Con la diferencia de que si nosotros hacemos este sistema mixto, a mí me queda todavía la posibilidad de recuperar en quien nosotros pusimos la plata, a quien le pagamos, a quien le financiamos, todavía recuperar un plan de pago en un 50%. Y ahí voy a recuperar probablemente el 50% de eso. Pero el municipio termina pagando solamente un 25%. Porque en teoría tiene la capacidad de recuperar después de ese 50% a quien financió, todavía tiene un plan de pago. Entonces, es mucho más barato para el municipio ese sistema mixto que voy a hacer el 100% de la obra y quiero recuperar todo el 100% total. Y cuando vos lo extrapolás a todo, estamos hablando de que si vos estás hablando de invertir 10 millones de pesos en 2 o 3 años, estamos hablando de mucha plata que se va a ahorrar. Ese sistema es virtuoso desde cualquier punto de vista. Desde vamos a enganchar al vecino con la política de decir, primero que se preocupe él, y garantizar que el 50% ya lo recuperaste. ¿Sí? Porque te lo ponen directamente los vecinos. Ya garantizar que el 50% asume la responsabilidad de hacer la obra y de transmitir que pagó la obra para incentivar al que no, al que tiene que hacer un plan de pago donde lo haga. Y por otro lado, todavía tener la posibilidad de recuperar ese 50% que financiaste de lo que no pagaron en forma directa. Por otro lado, hoy, por ejemplo, hoy contamos con algún fondo del pero 940.000 pesos por ahí, es lo que hoy hay, que se hizo hasta ahora. Sí. En estas últimas 3 semanas prácticamente no. Lo único, tuvimos algunos casos que han abonado de contado, ¿sí? Pero la realidad es que quien iba a hacer un plan de pago financiado, hoy, yo no tengo aprobado la nueva ordenanza, le tengo que financiar 2% y no le puedo hacer la quita esa especial que está hecha donde para que me haga una entrega. Entonces, en la práctica le decimos que no. O sea, que le decimos que va a hacer un plan de pago, que espere nomás, porque si no le tenemos que reestructurar el plan. O sea, y sobre lo que último habíamos conversado, que era el 1,5, eso quedó así, ¿no es cierto? bueno, eso va a depender, eso la propuesta dependerá de lo que se trate. Sobre eso hay otros cambios. Lo que está no, en la propuesta que se mandó ya se prevé una prórroga hasta el 30 de septiembre. Sí. ¿Sí? Nosotros entendíamos que como mínimo hay que darle un mes a la gente, como para que tenga tiempo de hacer. Es el que habíamos analizado la vez pasada, ¿cierto? Y sobre esto, también a mí me parece, hay algo que no prevé esa propuesta. Yo estaba mirando donde que sí incluía la 166 de 2015 la 2012, sí. La posibilidad de alguna reglamentación por parte del Ejecutivo, sobre todo que tengan en cuenta que lo más me parece que todavía que puede traer distintas aristas es la cuestión de este periodo de gracia, ¿sí? Podríamos tener de definir algún procedimiento requisito. Entonces, o la ordenanza le va a tener que ver bien puntualmente, porque ahí es donde decimos, por ejemplo, pedimos una encuesta socioeconómica, ¿sí o no? Es decir, parecería lógico, pero en la práctica hoy la Organización Social no tiene ninguna capacidad operativa y técnica de hacer eso. Entonces, de nada sirve pedir si en realidad la práctica no tiene el efecto deseado por un cumple. Es para poder determinar si tiene un vehículo o 2 vehículos. Yo estaría determinando si tiene una casa, si tiene 2 casas, si tiene una vivienda única o si tiene más de última. Porque si no estamos como metiendo más Sí, por ahí. sí, yo sé que lo estamos volviendo mucho más complicado donde la toma de decisiones. Pasaba un poco donde por a veces la informalidad. ¿Qué pasa? Hoy hay muchas actividades económicas que se hacen en donde mucha gente que tiene una actividad económica, como caso, es decir, hay algunos que tienen concesionaria de autos.
tienen mismo película, o sea, o tienen un inmueble, y vos decís, en capacidad contributiva, probablemente les sobra hoy como para poder hacer un plan de pago de 300 pesos. Es decir, no podemos medir por el ingreso, porque capaz que en el ingreso nos van a probar que no gozan de ese ingreso que establece la ordenanza. Capaz que tienen solamente un inmueble y nos van a ir a pedir, y nosotros le tendríamos que dar esa prórroga y decir, che, pero en realidad en la parte práctica está ganando. Entonces es un elemento más para decir, no, mirá, si vos tenés una concesionaria de autos con las características, tenés 2 o 3 autos, en realidad hay mucho de beneficio con esa prórroga. Como revisar y autos. Y capaz que lo decís, ¿y qué ingreso demuestra el beneficio? Entonces, hay muchas actividades económicas que la cantidad de autos puede ser un filtro más para que al menos no se nos escapen cuestiones muy groseras en esa carrera. Pero bueno, obviamente, nosotros nos complican también la aplicación. Pero tratamos de alguna manera que el espíritu solamente se había reflejado, porque si no también hace caer a la credibilidad después del sistema y del recupero. Y nosotros damos de alguna manera ese periodo de gracia o esa exención de tiempo a quien no corresponde, la verdad que desvirtuamos tanto. Pero bueno, por eso digo, yo no lo tengo donde esto cuando entremos en la práctica seguramente nos vamos a encontrar con algunos. Sí, van a seguir surgiendo por allá. Sí, por eso decía de que mirando ahora, por ejemplo, la ordenanza la 166 de 2012, que preveía la posibilidad de reglamentación, no me parece que estuviera además prever una reglamentación en el medio o contemplar casos o analizar casos no contemplados en el tema de la ordenanza. Esto quede como básico. Eso no está en el texto. El texto que vos habías presentado, Dani, se ajusta bastante. No, sí, está. Por ahí el que presentó Héctor, y la diferencia está en la fecha límite del cobro de obra. Sí, por los 5 años. Tal cual. Sí, lo de Dani más o menos, yo no tenía el proyecto, pero lo escuché y era un poco de lo que habíamos hablado en su momento, entonces. Sí, prácticamente. No sé de qué manera, habría que ver si complementa algo entre lo que yo estuve leyendo porque prácticamente abarca todo lo que yo había propuesto, así que... Yo creo que acá, un poco lo que decía Rolando, me parece que el lineamiento pasa a decir, somos más flexibles o más rigurosos o menos rigurosos, creo que ahí hay un poco para analizar o para... Lo de Héctor, lo que preveía, creo que era los 5 años, y no sé qué otra cosa era. Cuidado, que ahí está, ahora está contemplado. Sí, lo salimos inclusive porque cuando aparecía en punto, solamente los cuidados en el artículo segundo queda desactivado del plan de recupero de obras todas las medidas financiadas con el Fondo Federal. Sí, eso yo particularmente no comparto eso. Un poco el otro día decía, para mí el Fondo Solidario es un recurso mucho más propio. Con este fondo no paga nada y el otro que se lo hace con recursos propios de la municipalidad tiene que pagar, eso lo habíamos hablado. Otro reclamo que por ahí se escucha mucho así, entre la gente que está viviendo por ejemplo, el jugador allá de Prueba de Preso. Esos días estuvimos ahí en una reunión por el tema de transporte y bueno, la gente va por el transporte, por la seguridad, por el tema de los bomberos. Ahí le llegaron liquidaciones por Cordón Cuneta y Empedrado. Uno con el líder, el gordo ingeniero, dijo, esto en realidad tendría que haber estado ya cuando se hizo el tema del Empedrado, cuando se hizo el barrio. Incluso mandaron una nota, consultando si es que eso no era propio del IPROA. Eso se hizo hace 4 años. Eso corresponde como de todas maneras ya hacen la consulta. IPROA en ese barrio donde hay un caso que yo estoy inclusive averiguando. Se hizo con Cordón Cuneta y así se entregó. El tema del IPROA es así, porque inclusive yo personalmente averigué. IPROA tiene la obligación de entregar todas las casas que están en el casco urbano con Cordón Cuneta. Con lo cual, y eso admito como un error nuestro, nosotros hemos hecho algunas liquidaciones con Cordón Cuneta en los casos de IPROA. Yo entiendo que las que nosotros hicimos no las vamos a tener que cobrar y retrotraernos en esa cuestión. Lo que lo hablé es simplemente con uno de los encargados que me dijo,
En todo lo que es en la parte urbana tienen que entregar con cordón cuneta, salvo las rurales, que esas están exentas de entregar con cordón cuneta. En las urbanas, aparte del cordón cuneta, se pueden entregar entoscado o con empedrado. Y ahí es donde tenemos mucha disparidad de que en algunos casos se entregaron con el empedrado y en otros no. Lo que me dicen ellos es fácilmente verificable porque en el contrato de adjudicación de la licitación de IPROA con la empresa constructora ya prevé si la empresa tiene que hacer el empedrado o no. Pero que nosotros no tenemos esa información. Entonces, ¿qué pasó? En realidad presumimos, ¿sí? Como que dejamos, bien o mal, seguramente incorrectamente, dejamos en carga de alguna manera del propietario o del adjudicatario de mostrarnos en esa cuestión. A pesar de eso, ya tuvimos algunos casos de que plantearon ellos de que ese empedrado ya estaba y esa consulta la hicimos nosotros y PROA. Que estamos hablando de obras viejas y que a veces demanda tiempo en el tema de pero en ese caso el contrato no figura con el propietario de IPROA, si él entrega la vivienda con... No, en el contrato de cosas no figura. Te digo por ejemplo, porque a mí me pasó, por ejemplo, en parte del barrio de Tucán, tenía componente y el empedrado después. En algunos casos se entregó antes. Y ahí es donde ellos me dicen, si en el contrato en principio ya figura que el empedrado va junto con la casa, uno entiende de que el costo de la cuota de la casa está pagando de alguna manera el empedrado. Si no, obviamente que no. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos algunos y probablemente nos va a llevar tiempo depurar y terminar de encontrar. Pero ¿dónde pasa un poco el espíritu? De transmitir siempre de la misma manera, es decir, si el adjudicatario o el propietario de un inmueble de alguna u otra manera pagó la obra, no la vamos a cobrar. Ahora, si esa obra se hizo después, aunque lo hubiera hecho IPROA, y bueno, a mí corresponde que la pague, porque hay muchas obras que la está haciendo en la provincia con vialidad con IPROA y nosotros estamos de alguna manera reclamando después el pago. Entonces, que tenga la misma lógica en esa cuestión. Pero sabemos que en el caso de IPROA, primero, es más difícil saber, y segundo, es como que está más sucio un poco entender esa situación, porque el adjudicatario siempre dice, no, mira, si yo estoy viviendo acá, lo que haga acá, lo hizo IPROA y es privado de los precios. Pero en realidad, mira, si la obra se hizo después, no hay un ajuste en la cuota. Con respecto al reasfaltado. Bueno, lo hablamos un poquito el tema con Dani. Yo creo que el tema del reasfaltado, de todo el proyecto de modificación, sinceramente entiendo de que es uno de los temas así que podrían traer un poco más de conflicto. ¿Sí? Yo les decía, en Argentina hay una disparidad de criterios respecto a la aplicación de contribuciones de fuera y una de esas disparidades tiene que ver con los reasfaltados. Muchos municipios cobran... Sí, hay dos dictámenes pero en realidad esa modificación del artículo 7 la hizo COSIC. O sea, justamente decía, por eso por ahí la forma de redactar es distinta a todo el resto de los textos porque él agregó esa parte. Lo discutimos bastante también con el doctor COSIC y la realidad es que hay posiciones y hay mucha información, hay mucha jurisprudencia y hay mucha doctrina que habla del tema. Y esto me sincero en esa situación, es decir, hay gente que entiende, hoy decía, el reasfaltado no es una mejora, hay gente que entiende que sí, hay gente que dice que tiene que cobrarse de una manera, de otra manera, en un porcentaje menor a una obra en donde es principal, o sea, hay una disparidad de criterios. Nosotros tomamos de alguna manera un criterio intermedio, un criterio salomónico de alguna manera porque decimos, en realidad en la obra hay un costo, sí, realmente hay un costo que lo tiene que afrontar el municipio y lo termina pagando todos los vecinos, o sea, no hay que ir a afrontar el municipio. Y más todavía, estamos hablando de que fue apartado, en el 100% de los casos, prácticamente se está haciendo con fondos propios de la planta falta, o sea, es la plata más genuina de todo lo que hablamos de financiación del municipio. Es un costo. La discusión es si es conceptualmente una contribución de mejora que permita recuperar. Y ahí es donde choca a veces con doctrina y con jurisprudencia que entienden de que eso en algunos casos lo entienden como una reparación y que no tiene que ver con una contribución de mejora. ¿Sí? Y otros que dicen, no, miren, así para nosotros es una obra, y es una obra que se implica un costo, que requirió una erogación, que genera mantener el mismo beneficio, mantener el mismo valor de esa propiedad, con lo cual hay que pagar. Nosotros tomamos un criterio mixto, decimos, entendemos que hay un costo, cobrar el 50% de ese costo no alcanza para recuperar la inversión. ¿Sí? Según lo que nos decían el secretario de Política, la inversión es casi la misma de la que hay que hacer con un empedrado. ¿Sí? Entonces, con lo cual, por eso él se inclinaba a cobrar lo mismo que para un empedrado.
Nosotros no me acuerdo que lo discutimos con Pablo cuando el año pasado donde armábamos la ordenanza, que decíamos sí, pero también hay un beneficio menor en caso de que se pone empedrado a que si vos haces una refacción. Eso nos llevó a que sugiramos una modificación, decir, no, mira, vamos a cobrar un 50% que de alguna manera compensa todo, es decir, recuperamos menos el costo, con lo cual se perjudica al municipio, pero también le estamos cobrando el 50% del beneficio, y decimos, el beneficio liberará el 50% de la diferencia entre tener empedrado y tener un pavimento deteriorado. Y bueno, es muy subjetivo, porque dependerá del deterioro de esa parte, ¿sí? O dependerá de decir, y es más subjetivo todavía, decir, hoy tenemos un articulado, ¿sí? Se ven en muchos lados donde es feo, como pasaba acá en la colina, por ejemplo, en donde se puso una capa y quedó bastante bien, salvo en la intersección San Luis, que creo que hay en un badén, pero obviamente que quien transita ahí, naturalmente ve una diferencia, decimos, ¿cuánto le cobramos? O no le cobramos nada. ¿Sí? Entonces nosotros entendíamos que hay una diferencia, ¿sí?, entre tener asfalto y tener un articulado deteriorado, pero nos parecía justo cobrarle el 100%. ¿Sí? Pero acá hay posiciones encontradas, y en los vecinos también hay posiciones encontradas. Entonces va a ser seguramente lo que resolvamos en esta cuestión. ¿Qué va a pasar? Si nosotros no le cobramos, seguramente el resto de los vecinos va a decir, claro, no nos cobran nosotros y vamos a tener probablemente 5.000 contribuyentes que se van a quejar en esa cuestión. Le cobramos lo que le cobremos, pero vamos a tener seguramente esos rentistas quejándose de esa Sí, cuestión. pero le cobremos lo que le cobremos, están teniendo beneficio. Digamos, no hay dudas de que se están viendo beneficiados. Más allá de una pavimentación arriba de un pavimento que por ahí ya está deteriorado, pero es un beneficio. Nosotros entendemos que sí, lo que decía es, teniendo mucha doctrina y ¿Estás seguro? jurisprudencia, hay de alguna manera, te quiero decir, criterios encontrados. Hay muchos juristas que dicen no. No, pero es más porque difícil. tienen que definir un criterio. O sea, vos cuando es como el juez, decís, mira, es culpable o inocente. Y mira, había todo, bueno, tienes negro, blanco, bueno, el jurista de Pero alguna manera, es más fácil. Sería más o menos que si aumenta el valor del inmueble teniendo un asfalto todo deteriorado o teniendo un asfalto. Y no aumenta Tendría que- mucho el valor del Pero algo es otra cosa, digamos. aumenta la calidad de vida del tipo que está viviendo ahí. Claro, no, porque en eso más o menos se basa Sí, el análisis. pero a lo que vamos, digamos, es más fácil determinar y discutir que ese tiene que pagar un 50% que vos te tengas que quedar con otros 5.000 que te vengan a decir porque no le cobraste a este. Y aparte, extrapolemos a todo. Esto es decir, también tenemos que ser donde nosotros que tenemos la responsabilidad de decidir para el municipio y para la comunidad, decir, esto no va a afectar a la situación de hoy. Estamos diciendo, el Dorado va a requerir muchos arreglos. Imagínense la Caleta Suiza, por ejemplo, ¿sí? Que hoy decimos, sí, está bien, desde Calle Suiza ven que tienen donde hoy un articulado, donde que está desparejo, que el día de mañana, cuando se haga un pavimento asfáltico en ese lugar y realmente quede bien, sí les puedo asegurar de que va a haber una diferencia hasta de valor, porque los que tengan una vivienda sobre la Calle Suiza totalmente asfaltada, pareja, a diferencia de lo que hay, va a haber una diferencia de valor. Por eso digo, hasta es subjetivo el análisis, porque si va a depender mucho a veces de qué tan deteriorado esté hoy el articulado o ese asfalto. La persona que sea y También son asfalto. Sí, ahí es que... Y ahí te puedo asegurar que va a arreglar ese badén y no va a subir el valor de la propiedad. Pero también tiene que ver con la zona donde uno está. Tal cual. Ahora, Si si tiene un beneficio. Ellos también tienen una reducción Sí, de sí. zonas. Bueno, sí, también es un beneficio porque es una arteria sumamente importante que congestiona, que comunica, es un beneficio no solamente para los que están ahí, sino para todos. Esa es la parte que la ordenanza no contempla, ¿sí? Que es un poco lo que vos estabas planteando, es decir, todavía no consensuamos y no creamos un mecanismo que distribuya menos en parte ese beneficio que la Lo que pasa es que ahí tenemos que hacer de otra forma, Sí, por ahí por generar tasa. alguna tasa de mantenimiento para ese tipo de... Exacto. Lo que pasa es que hay que definir qué es mantenimiento. Sí, Pero sí, vamos a sí. decir, el mantenimiento no puede arreglar un badén y otra cosa es asfaltar la calle de la Suiza. Mantenimiento y con eso tendrías que jugar con la vida útil del asfalto, con la vida útil del asfaltado, ver qué tiempo, digamos, decir, bueno, después de 10 años, bueno, lo consideramos ya como verdaderamente un asfaltado, antes de los 10 años como un mantenimiento, después tenés el bacheo, también hay muchas. Calculo que recién se... Por eso digo, Claro. yo creo que Recién se compró la planta. seguramente lo vamos a seguir charlando y seguramente van a haber necesidad de normativas posteriores que contemplen otro tipo de situaciones. Es cierto, tampoco a la gente se le puede vivir cobrando con una transportada, porque yo no estoy de acuerdo. Parecería que una tasa que contemple eso podría cubrir, porque si hay que determinar eso, qué obras va a cubrir
y qué obras van a entrar como condicionantes fuera de ese mix. Hay un tema de, ahí que año fundador, un vecino que tuvo que habilitar su negocio. Por lo tanto, para habilitar el negocio tuvo que ya hacer el plan de pago y comenzar a pagar. El tema es que el cordón cuneta en ese barrio se hizo en el año 94, cuando se entregaron las viviendas, está fuera del plazo de reclamo, pero se le hizo el reclamo por las dos, por cordón cuneta y por empedrado, y corresponde el empedrado, sí, a mi entender, a que ellos a ver dicen, bueno, eso es del privado, pero no el cordón cuneta, y el hombre está pagando las dos cosas. Si hace, yo entiendo que si nosotros tomamos conocimiento de esa cuestión, obviamente volvemos a lo mismo de la cuestión. Nosotros ya le sugeriríamos hoy que presente una nota, porque esto lo transmitimos un montón de veces. Si la obra tenía más de 10 años, nosotros no la vamos a cobrar. Con lo cual, si por algún error se le liquidó, sí, tal cual. Lo que sí por ahí le pedimos siempre que le vamos a necesitar que se tome la molestia de ir al municipio y de pedirlo por nota, porque si no de oficio, imagínense con quien tiene chequera se arma después un despelote muy importante. Pero 100% seguro. Sí tenemos, y les digo por ahí, y ahí es una cuestión hasta jurídicamente un poco más complicada. Tenemos algunos ejemplos, porque me ha pasado inclusive con un empleado de la municipalidad, que por ejemplo allá por el 2010, ¿sí? Hizo un plan de pago de una obra, ¿sí? Y resulta en donde de que cuando viene ahora y ve la ordenanza que hablamos de los 10 años, dicen, sí, pero mirá, yo tengo elementos para probar que esa obra que yo hice en el año 2010, en realidad se hizo en el año 97. ¿Entienden? decir, o sea, no teníamos noción, digo casos muy puntuales, pero bueno, ¿qué pasó? La obra, cuando él hizo el plan de pago, estaba prescrita, pero él reconoció la deuda, ¿sí? Pero reconoció la deuda sin ninguna ordenanza que le imponga y sin inclusive ninguna notificación, o sea, fue y por error en donde asumió el pago. ¿Qué pasa? Técnicamente la prescripción, ¿sí? No es que anula la deuda, ¿sí? Se termina volviendo una obligación natural y el contribuyente puede aceptar esa deuda y puede ir a pagarla. Obviamente, el 9% de los casos no la pagan. Pero ¿qué pasa? En el momento que él asume y que él consienta en el pago, se transforma en una obligación asumida. Y nosotros jurídicamente después tenemos complicaciones, es decir, si él reconoció, pagó 15 cuotas, ¿con qué criterio ahora le damos de baja ese plan? Porque en teoría en aquel momento estaba prescrito. En este caso no. En este caso digo, lo saco aparte porque naturalmente está totalmente claro que nosotros sabíamos decir, y ahí es donde decíamos, y creo que en el proyecto de alguien que dijo, vamos a aclarar que no vamos a ir más de 10 años para atrás. No sé si era en el proyecto de estudio de innovación. Digo, hasta ahí valdría la pena tener siquiera hasta aclarar esa cuestión como para decir, miren, que no haya ningún margen de error respecto a no ya poder cobrar. De todas maneras, este caso en particular, para nosotros, tiene toda la factibilidad de retrotraerse, no hay imputar lo que pagó en eso a la otra obra. Pero una cosita, vos decís que es una obligación natural. Esa persona el día de mañana pasó los 10 años, esa deuda no la reconoció, quiere hacer una obra o habilitar un comercio, ¿se van a reclamar eso? ¿Tiene que solicitar la prescripción? Sí, el tema es el siguiente, que también le hago la práctica de lo que pasa. Por ejemplo, la avenida San Martín, ¿sí? Nosotros no liquidamos la avenida San Martín, obviamente la avenida San Martín está prescrita. ¿Qué pasa? Generar una notificación masiva, implicando recursos del municipio, administrativo, de notificación, por algo que sabemos que no lo vamos a recuperar, entonces técnicamente nosotros no hicimos esas notificaciones, pero realmente hay notificaciones que en algún momento se hicieron, es decir, algunas notificaciones del año 90 y pico que están cargadas en el sistema, porque en su momento se notificaron. Entonces, si está cargado, lo correcto sería entender de que esa persona solicita la prescripción. Ahora, si por una cuestión administrativa ya nosotros no la liquidamos y en realidad la deuda no va a aceptar, entonces ahí vamos a tener dos situaciones en ese caso particular. Si él tiene una deuda de más de 10 años, como está cargada en el sistema, nosotros mismos le decimos, mire, presente la nota y nosotros automáticamente enviamos la prescripción. Por ejemplo, en mi caso no pasó eso, porque no me habilitaban los planos de obra, porque tenía esa deuda más de, o sea, la deuda del articulado de la iglesia. No me habilitaban el plan de obra porque teníamos esa deuda más de, o sea, por y ahí no obligaron a hacer un plan, o sea, no obligaron. Si hubo un plan de pago para que no habiliten la obra. Por eso no propusieron hacer la prescripción, esa obra ya estaba prescrita. Y aparte nosotros tenemos ya, a ver, por ejemplo, reclamos por el mal estado del articulado por el transporte de casa.
Por eso, yo te hablo de mi... Yo entiendo por este caso Por particular. eso digo, puede ser un caso particular. En En este realidad, caso, al señor no le habilitaron el comercio porque no tenía el plan de pago habilitado del cordón cuneta. sí, de todas maneras, a veces también quiero ser... Y va a otra cuestión inclusive con temas de habilitaciones. Hoy, por ejemplo, ¿sí? A nadie se le niega una habilitación por dedo de contribución no mejora. O sea, por eso digo, a veces escuchó, le comentaron, realmente preguntó. Vieron que nosotros tenemos esa ordenanza del año de 2015 que justamente las habilitaciones provisorias. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros? Obviamente nosotros buscamos que la gente tribute, pero en el caso de contribución de mejora, ¿sí? Y les digo porque eso hace 3 meses en que está Sebastián Ibáñez en el cargo de la tiene el de la asociación de decir, miren, si alguien tiene y plantea la cuestión, démosle unos 6 meses, ¿por qué? Porque entendemos que si va a ser su única entrada, también darle la posibilidad de que con eso a veces pague la cuota. Obviamente, le incentivamos a que pague y que presente, pero en el caso de que plantee que no puede, por el tema de contribución de mejora no le estamos bloqueando el tema de habilitaciones comerciales. Lo que pasa es que a veces también hay, es decir, suben a planeamiento y dicen, no, mirá, eso tenés que regularizar. Entonces el tipo volvió y ya se quedó con la idea de lo que le dijeron en planeamiento en esa cuestión. O en este caso particular, porque la verdad que me llama mucho la atención de que, te digo, que está, y para que vean inclusive, Romy, mi secretaria, ahí te la nota. O sea, habíamos hablado en ese momento con vos hace 4 años atrás. Y que yo te dije que paguen igual, Plan de pago. por la obra prescrita, ¿no? Y era prescrito, estaba prescrito. Por eso, pero si la obra está prescrita, no veo. Y te digo, y si lo dije, fue realmente bastante grosero el error en la Bueno, la cuestión. acción la tuve de declarar la prescrita. Ahora Lo que sí puede ser, no. Y ¿Y usted era titular del inmueble? Porque esa es la otra restricción que nos pusieron de que... Miguel. Pero inclusive Pablo, que estaba donde... No, pero bueno, hablando de algo de 4 años atrás. No, pero te quiero decir, o sea, vos empezamos a trabajar hace un año y pico, ¿entendés? Y el menos criterio nunca fue de pretender No, cobro no, de no se trababa ninguna habilitación ni ningún trámite, de hecho, De obra, de obra. No, de obra no sé, eso por eso digo. De obra, nosotros llegó de obras, Claro, yo tengo que construir. Para habilitar la construcción hay que habilitar el plano, digamos. Y el plano sacaba la deuda del cuadriculado. Pero no te aprobaban el plano si no tenías libre de derecho. Sí, ahí hay una cuestión, pero de todas maneras igual tenía solución. El código de edificación establece de que para solicitar un parcial de obra tenés que tener libre deuda. Entonces, como Frenzel se prende en la cuestión de decir, no, mira, si vos querés un parcial de obra, un plano, un euro, o querés una parcial de obra, en realidad no tenés que tener deuda. Pero volvemos a la misma situación. Si ustedes van abajo y decimos, no, mira, la obra está prescrita, lo que sí también decimos es, obviamente una prescripción es un expediente que arranca ahí, tiene que pasar a jurídica, tiene que pasar. La gente dice, quiero presentar hoy el plano. Bueno, hoy no hay forma de presentarlo. O sea, necesito que haya una resolución que le otorgue la prescripción para el tema de invalidar esa cuestión. Pero sinceramente habrá sido un caso muy particular, no se suele. De todas maneras, para solucionar, porque si, o sea, te creo, si fue así, fue real el caso. Porque encima te actualiza el precio del articulado al precio en ese momento. Bueno, había toda esta hora de las reducciones. Sí, eso hay que ver, porque igual si no tenés la opción de que te cobren los intereses, que hoy quiere mayor, hay que poder decir. Por eso el criterio anterior era, si la gente va a pagar el valor de la obra al momento del pago. Lo que hace hoy la ordenanza es decir, no, notifico y de la fecha de vencimiento genera interés. A nosotros ese criterio nos parece un poco más justo. Pero no sé cuál es peor. ¿Cómo avanzamos? De todas maneras, como para cerrarnos al tema de él, no me parece mal que se pueda incorporar en el texto de la ordenanza y aclarar el plan de 10 años. Entonces, también, está bien, a pesar de que se pudo haber dado, al menos a futuro no vamos a tener ningún margen de error respecto a la interpretación de eso. Claro, eso está bien. Vamos a incluirlo. El tema de los 10 años. No sé si el tema del pedido de prescripciones de... Bueno, esa es otra cuestión. ¿Sí? Cuestión de la reglamentación. No, sí, pero nosotros por ordenanza lo podemos prever. Les digo por qué. Hay una ordenanza, por ejemplo, nosotros presentamos el proyecto para tasa retributiva de la propiedad. En el Dorado, ¿qué pasa? Hay muchas. ¿Dónde está el problema de la prescripción también? El tema de la prescripción lo tendría que solicitar el contribuyente titular. A veces va, el problema dominial que tenemos en el Dorado no es grave. Entonces, en la tasa retributiva de la propiedad nosotros mandamos un proyecto de ordenanza, se aprobó la ordenanza donde decíamos, si la gente va y cancela los últimos 10 años, nosotros de oficio de alguna manera le condonamos todo para atrás.
¿sí? Es como una prescripción de oficio de todos los años, ¿sí? De la misma manera, si la gente debe 15 años y vaya a su plan de pago de los últimos 10, cuando termina pagar la última cuota del plan de pago, automáticamente le prescribimos el oficio para atrás. Eso lo hicimos a través de una ordenanza, con lo cual podría servir al efecto de evitarle la molestia a la gente que solicite la nota, autorizar al Ejecutivo que de oficio, ¿sí?, otorgue la prescripción de toda la obra que tenga más de 10 años en natural. Entonces, evitamos esta cuestión de decir tengo que presentar la nota, soy el titular, no soy el titular. ¿Sí? Creo que habría que redactarlo nomás en el sentido de decir, por ahí los abogados van a trabajar mejor, es decir, salvo que hubiese un proceso judicial en donde haya interrumpido esa prescripción. Es decir, como puede tener obra, puede haber obra de más de 10 años y que se hayan hecho algún juicio, que obviamente eso interrumpió la prescripción. Y el tema de la inflación, cosa por menos. Ahí ya viste, se viene más las cosas. No, o sea, obviamente nosotros buscamos que se apruebe cuanto antes porque la gente está consultando a ver cuándo van a pagar. El tema que que queden alguna cosa afuera, obviamente lo que está Yo lo que voy a hacer es ajustar esto con las nuevas correcciones, agregados, y para sentarnos el próximo martes, ya con un proyecto único, ya con todas las cosas y entonces... Dani después, cuando vengan los contribuyentes, lo van a ir a Dani porque Dani es responsable de esta ordenanza. Lo que pasa conmigo con los vendedores ambulantes. Todos los vendedores ambulantes que vengan conmigo porque yo fui la única que estaba con este proyecto y soy por la que les tiene que sacar. Esa misma sensación pasa cuando uno tiene la piscina en la planta baja de la municipalidad. Ay, ya Y sobre todo cuando en el vidrio, y no donde... era cortinera, bueno, compañero de obra, responsable de Sí. Yo creo que inclusive en la reunión que tuvimos anterior habíamos planteado uno o dos temitas para agregar. Sí, me acuerdo uno que había comentado Sebastián, yo no sé si ahí lo tienen. Que ya está acá.